No la empecé. Así que me perdonan. Sí. Voy a dar un poquito para atrás. Okay. Así que lo que estamos hablando, ¿verdad? Es que muchas de las cosas que hacen que la teología sea compleja es porque existe esta paradoja que se basa en que Dios es persona y Dios es naturaleza. Y estamos diciendo, ¿verdad?, que en la creación también vemos eso reflejado, especialmente en la mecánica cuántica y algunas otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de cómo, ¿verdad?, de este problema, se llama el problema del mal, ¿verdad? Y ahí la paradoja se demuestra de esta forma. Primero vemos que Dios es bueno, Dios es omnipotente, pero cosas malas ocurren. ¿Okay? La contestación a eso, dijimos, ¿verdad?, que el por qué es una pregunta que es tan que se ha hecho tanto y es tan importante que eso se le da el nombre de teodicea. ¿Okay? Así que una teodicea es la contestación a por qué estas tres cosas son, cómo estas tres cosas pueden ser ciertas, ¿verdad? Y no ser contradictorias. Eso se llama una teodicea. O no necesariamente cómo esas tres cosas pueden ser ciertas, a veces la teodicea es negar una de esas tres cosas. Entonces dijimos que la razón por la cual es importante esta pregunta es porque uno de los argumentos que se usa para negar que Dios existe. Así que donde nos habíamos quedado, así que la cámara se apagó, es que si uno niega una de estas tres cosas, entonces no hay un problema, ¿verdad? Si Dios no es bueno y lo que hay es una autoridad mala, pues no hay un problema. Si Dios no puede evitar el mal, tampoco hay una contradicción. O si el mal de verdad no existe. Pero entonces lo que pasa, porque la razón que dije eso es teniendo que ver con el argumento que Dios no existe, es que si negamos estas dos, que Dios no es bueno y Dios no es omnipotente, entonces Dios no existe. Porque por definición, ¿verdad?, pensamos que Dios es bueno y Dios es omnipotente. Eso casi es la definición de Dios. Así que lo que mucha gente usa es que como estas tres cosas están relacionadas, si Dios es bueno y Dios es omnipotente, pero tenemos estas cosas malas, si negamos estas dos, pues entonces estamos negando la existencia de Dios. Y lo usan bastante efectivamente en esa manera. Así que es importante ver esto en más detalle, pero antes que nada quiero hablar un poquito acerca del uso de ese argumento para probar que Dios no existe. ¿Okay? Número 1. Básicamente, para poder hacer ese argumento hay que asumir en cierto sentido que Dios existe, porque si Dios no existe, entonces eso niega esa segunda parte del argumento de que el mal exista, porque entonces la cosa es ¿qué es el mal? ¿Ven? O sea, si Dios no existe, entonces no existe el mal, ¿verdad? Entonces digo, ok, si no existe el mal, entonces podemos asumir que Dios existe. Porque se recuerdan que las tres cosas eran Dios es bueno, Dios es omnipotente, ¿verdad? Vamos a decir que habíamos hablado de todos los omnis, que son las características infinitas de Dios. Pero el mal existe. Pero si Dios no existe, tampoco el mal existe. Entonces, no pueden usar ese argumento para tratar de desprobar esto, porque el desprobar esto también desprueba esto. Porque si Dios no existe, entonces ¿cómo definimos el mal? ¿Ven? Porque la cosa es... ¿ah? El estándar es Dios, sí. Exacto, el estándar es Dios. Porque uno puede decir, bueno, pero la gente se muere y eso es malo. Bueno, las bacterias también se mueren, ¿verdad? ¿Es eso malo, verdad?
aún en la creación perfecta, cuando Dios permitió que los animales comieran hojas, ¿verdad? Las hojas se morían, pero eso no es malo. ¿Ves? O sea que uno puede decir, bueno, ok, pues la gente se muere y eso es malo, pero ¿por qué eso es malo? Dice, a mí no me gusta. Porque a mí no me guste algo no hace que sea malo. ¿Ves? Entonces, lo único que podemos decir es que ocurren cosas que a mí no me gustan, pero entonces el mal se convierte en una opinión o un sentimiento si Dios no existe. ¿Ves? Así que ellos tienen que darse cuenta que para hacer este tipo de argumentos ya están asumiendo que Dios existe porque están asumiendo que el mal existe. ¿Entienden eso? Y eso es bueno uno decírselo a las personas porque tienen que darse cuenta que el problema no es tan fácil simplemente de negar que existe. Así que esa es la primera cosa. ¿Okay? El segundo, no estoy poniendo aquí, pero el uno, ¿verdad? Es esto, el mal no existe. El problema 2 es que no existe, el mal no existe como definición si Dios no existe, pero el que yo postule que Dios no existe, como quiera, cosas que yo siento que son malas, ¿verdad? Podemos decir cosas desagradables, todavía existen. ¿Ves? Así que, aun si Dios no existe, todavía existen cosas desagradables, dolor y sufrimiento, porque los experimentamos, ¿verdad? Hay cosas que yo encuentro desagradables, que no me gustan, me hacen incómodo. Yo siento dolor y siento sufrimiento, las cosas no pasan como yo quisiera. Y vemos otras personas que sufren, ¿verdad? Que tienen pérdidas de personas, de muerte. Pero entonces la pregunta ahí es, si Dios no existe, entonces ¿cuál es el significado, el propósito de todas estas cosas? O sea, como quiera existen, pero ahora básicamente uno tiene que postular, Dios no existe, vivimos en un mundo que no hace sentido, que vamos a sufrir en esta vida, gozar algunos un poquito y dejar de existir. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, que le quita propósito a todas esas cosas, y a veces algún de este sufrimiento puede ser bien severo, bien malo. ¿Ves? Y hay gente que pasa por... O sea, una cosa es uno, pues, por ejemplo, estar en un automóvil y de momento tener un choque y morir en segundos. Otra cosa es algunas cosas por las cuales han pasado algunas personas que de verdad son bien, o sea, que es peor que la muerte, en cierto sentido. O sea, entonces, ¿cuál es el significado de eso? Alguien, por ejemplo, una madre que tiene un hijo que le da cáncer, ¿qué puede decirle uno a esa persona acerca del propósito de eso, ¿verdad? Si Dios no existe, uno tiene que decir, bueno, es un accidente. Mientras que si Dios existe, pues podemos decir, bueno, eso me da esperanza de que primero hay un propósito y que haya una recompensa. Así que si Dios existe, si Dios no existe, pues entonces todo es sin propósito. Pero si Dios existe, entonces puede haber propósito y una justicia o recompensa. Así que esas son dos cosas a tener en mente en cuanto al uso de este argumento para probar que Dios no existe. Y la cosa es que uno piensa, esto es bien esotérico. A mí me han hecho esa pregunta. O sea, eso es algo real. Muchos jóvenes en la universidad, eso es lo primero que le dicen. Así que si uno va por ahí, a veces nosotros vamos la casa por casa. Yo me he encontrado con gente que me han hecho esa pregunta y uno tiene que tenerle una contestación. A veces la contestación, uno no, hay muchas de estas cosas, las contestaciones, uno nunca puede entender completamente
la contestación o el porqué de algunas cosas. Pero nosotros solamente, ¿verdad?, en el uso práctico tenemos que entender lo mejor que la persona que nos cuestiona. Si yo puedo poner el ateo en duda, ¿verdad?, a pensar, mientras que, ¿verdad?, el ateo haga pensar a nuestros jóvenes, pues es una diferencia bien grande, ¿verdad? Como está dicho antes, ¿verdad? A los jóvenes de nuestra iglesia, yo les di unas clases de apologética y de cómo contestar algunas de estas preguntas. Y entonces uno ve que muchas veces, ¿verdad?, la razón por eso, dos de mis hijos fueron a universidades cristianas, pero una fue a la Universidad de Mayagüez y quería prepararla para eso, y a los otros jóvenes de la iglesia, y entonces, y el novio de ella también. Y muchas veces cuando los jóvenes van a las universidades, por ejemplo, muchas de las amigas de ella, que eran de iglesia, de las amigas de ella de escuela superior, fueron a la universidad, se encontraron con todos los ateos y empezaron a dudar de su fe, porque el ateo le hace preguntas como esta y no saben qué decir. Y se ponen a pensar, mi pastor nunca me habló de esas cosas, ¿verdad? Quizás mi pastor no sabe, quizás no hay contestación, yo no tengo una contestación, quizás lo que dicen los ateos es cierto, ¿ves? Pero en vez lo que estaba pasando era que, ¿verdad?, estos jóvenes tenían una contestación y le hacían las preguntas entonces al ateo, y entonces el ateo no podía contestar la pregunta, ¿ves? Primero, que eso fortalece mucho la fe del cristiano, porque ve que sus argumentos funcionan, el ateo no tiene que decirle. Y además que poquito a poco algunas de esas amistades, algunos que estaban perdiendo la fe la recobraron, y algunos que se encontraron por allá que eran agnósticos, ateos, algunos han tomado interés, y yo creo que por lo menos uno de ellos ha sido salvo, o por lo menos está casi al punto, está mucho más activo en la iglesia. Así que por eso esto no es algo que es solamente teórico, son cosas que de verdad tienen, la gente tiene esas preguntas. Ok, algunas preguntas hasta ahora. Otra cosa, me gusta que hagan preguntas o comentarios. Ok, vamos a mirar en un poquito más de detalle esas tres cosas. Dios es bueno, Dios es omnipotente, pero cosas malas ocurren. Así que vamos a ponerlo aquí. Dios es bueno, Dios es omnipotente, el mal existe. Esto de verdad no es una contradicción. El problema es que nosotros asumimos que que esto en su forma negativo es equivalente, y la forma negativa parece una contradicción. Y vamos a ver lo que quiere decir eso. Dios es bueno, nosotros asumimos que quiere decir que Dios no quiere que el mal ocurra. ¿Sí? O entonces eso asumimos que quiere decir que Dios quiere evitar que el mal ocurra. Así que Dios es bueno, Dios que es bueno, que Dios quiere evitar que cosas malas ocurran. ¿Okay? La segunda es que Dios puede evitar que el mal ocurra, pero el mal ocurre. Así que si Dios quiere evitar que el mal ocurra y Dios puede evitar que el mal ocurra y el mal ocurre, eso es una contradicción.
Es un problema. Pero eso no es lo mismo que estas tres cosas. Quizás esta. Así que tenemos que mirar esto un poquito mejor, porque obviamente estas tres no pueden ser ciertas. Que Dios quiere evitar que el mal ocurra, que Dios puede evitar que el mal ocurra y que el mal ocurra. Por lo menos una de esas tiene que estar mal. Así que hay tres cosas que se pueden hacer. Básicamente hay cuatro cosas que se pueden hacer para evitar esta contradicción. Una es negar esta, la otra es y aceptar las otras dos, la otra es negar esta y aceptar las otras dos, la tercera es negar esta y aceptar las otras dos, ¿okay? O usar el hecho de que estas todas están interrelacionadas para redefinir estas cosas en una forma que no sea contradictoria. ¿Entienden eso? O sea que en cierto sentido es negar las tres porque las tres están un poquito incorrectas. ¿Ves? En la manera que lo definimos. No que estas tres estén mal, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es omnipotente y el mal existe, pero que la manera que estamos definiéndolo así tiene que tener algunos errores. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Okay. Así que otra vez, podemos negar una de las tres o refinar las tres juntas. Y el hecho, y muchas veces así que uno ¿verdad? Entiende, el conocimiento aumenta porque uno ve cosas que están interrelacionadas y las va como ajustando. Usa esa relación para entonces entenderlo mejor. Pero primero vamos a mirar las tres, la negación de las tres para ver cuáles son los problemas con eso. ¿Por qué no podemos simplemente negar una de esas tres? Así que lo primero que niegan, y la cosa es que esto también lo vemos, o sea, esto también está relacionado, por ejemplo, a la cuestión de o sea, yo me imagino que pueden ver cómo esto está relacionado a la cuestión del calvinismo y arminianismo, la idea de que por qué alguna gente se pierde, porque eso es parte del mal. Así que hay unas teologías que tratan de explicar eso, que hacen estas tres cosas, y eso lo vemos mucho en las iglesias. Así que lo primero que niegan es que Dios sea omnipotente. Eso se llama finitismo. La manera que eso, o sea, ¿cómo podemos decir que Dios no es omnipotente? Porque entonces tiene que haber algo que es igual de potente que Dios. ¿Okay? Entonces, para postular que hay algo que es igual de potente de Dios, entonces hay que postular que existe lo que se llama un dualismo. Que hay dos fuerzas eternas que están encontradas. ¿Okay? Básicamente, ¿verdad? Alguna gente dice el bien y el mal, pero lo que están diciendo, lo que alguna gente está promoviendo, y aquí dan el ejemplo de un tal Brightman que está promoviendo esta idea, es que existe, que está Dios, existe Dios y entonces existe lo que él llama los dados. The dice. No, not the dice, The given. The given. Ajá, exacto. Eso mismo como dice en inglés, yo no leo inglés, se llama the given. ¿Okay? Lo dado, the given, es un substrato que contiene dos cosas. O sea que dentro de esto hay otra dualidad. O no tanto una dualidad, sino dos principios. ¿Okay? Hay dos cosas. Una está lo que llama la lógica y la razón y lo que llaman los objetos platónicos. ¿Okay? Así que vamos a decir lógica, razón y podemos decir el ideal.
las cosas buenas. Entonces también existe lo que él llama la irracionalidad. Los sentimientos, como el dolor, por ejemplo. Y otra parte de los sentimientos es lo que él llama el qualia. El qualia es la esencia de lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, el qualia es algo que es un concepto válido, pero la manera que lo ponen aquí no hace mucho sentido. El qualia es, por ejemplo, cuando uno ve algo rojo, ¿okay? Usted percibe algo que no se puede definir. Por ejemplo, ¿cómo nosotros definimos el color rojo? Denme ustedes algunas definiciones del color rojo. ¿Cómo ustedes lo definen? La única manera de definir el color rojo es por referencia. Yo puedo decir, el rojo es el color del fuego y por lo tanto es un color cálido, ¿verdad? Color de muchas flores, color de la sangre, ¿verdad? Y nosotros lo asociamos con eso y un contenido emocional que está asociado, ¿verdad?, a esas cosas, pero eso no es lo que es el rojo como tal. Mismo con el azul o el verde, ¿verdad? Nosotros lo podemos asociar con otras cosas, pero es simplemente porque asumimos que cuando la otra persona ve lo mismo que yo estoy viendo, está experimentando lo mismo que yo estoy experimentando. No podemos probar que para lo que para mí es rojo, para uno de ustedes es verde, y que para mí es verde, otra persona es azul, y lo que para mí es azul, la otra persona es rojo. No hay forma de probar eso. Puede ser que yo vea, ¿verdad?, la grama, que lo que yo veo como verde, usted lo ve todo rojo, y que yo veo el fuego verde. No hay manera de probar eso, porque yo solamente puedo referir, podemos experimentar eso por referencia, ¿verdad? Lo mismo que el dolor. ¿Qué es el dolor? Es difícil definirlo, ¿verdad? ¿Cómo uno puede definir si una máquina, por ejemplo, nosotros a veces me ponen a debatir con mi hija y el novio, que ellos les gusta ideas, y otros jóvenes que son amigos de ellos y mi otra hija. Entonces nos ponemos a hablar y entonces ¿cómo nosotros sabemos que los animales sienten dolor? ¿O cómo sabemos que todos los animales sienten dolor? Las hormigas sienten dolor, los perros sienten dolor. Uno quizás puede decir, bueno, los perros, ¿verdad?, parecen mucho como nosotros y quizás sienten dolor, pero los pollos, ¿te has visto cómo son los pollos? Los pollos son unos animales que son tan brutos, sinceramente. Mi hija compró unas gallinas y la manera que actúan es, la verdad, que son cómicas, y entonces se matan. Nosotros pusimos unos pollitos y cogieron y ahora que están prohibiendo las peleas de gallos porque dicen que no quieren que los animales sientan dolor, pero ¿cómo ellos pueden probar que los gallos sienten dolor? Nosotros le metimos unos pollitos, ¿verdad?, que compramos más pollitos, los metimos allí. Ellos destruyeron un pollo, lo abrieron y se lo comieron. O sea, las mismas gallinas. Definitivamente no es algo que la mayoría de los humanos harían, así que yo no sé que ellos sienten eso, ¿verdad? Y si asumimos que porque reaccionan como nosotros, que sienten dolor. Me recuerdo que cuando yo era joven, era teenager, estaba con un primo mío en la base, en la bolera de la base, y ellos estaban jugando pinball. Para ese tiempo no había videojuegos, ¿verdad? Se ponían a jugar pinball, estaban jugando, ¿cómo se dice eso en español? Pinball, cuando uno coge... Máquina de pinball. Sí, la maquinita de pinball. Sí, exacto. Entonces mi primo estaba jugando y perdió varias veces y se enfogó y le metió una patada a la máquina.
Y eso tiene un sensor de Movimiento, sí. y sonó una sirena. Y yo dije, wow, mi primo le dio una patada a la máquina se puso a gritar, se puso a llorar. Le dolió. Le dolió. Y pues eso es una emoción bien básica, ¿ves? Pero anyway, vamos a salir un poquito del tema. Pero eso es lo que es qualia. Qualia es ese sentido de... Pero ellos dicen que esas cosas están en este sustrato. ¿Ves? Que hay estas dos. Que está esta dualidad, entonces existe esta otra dualidad. ¿Ok? Ok. Pero entonces, el problema con esto es que si uno acepta el finitismo y que hay esta dualidad, entonces resuelve el problema, pero resuelve la paradoja, pero empeora el problema. ¿Okay? Y eso es lo que pasa básicamente con todas esas. Resuelve la paradoja, pero empeora el problema. Esto empeora el problema porque ahora no podemos estar seguros de que el mal deje de existir, que el bien vaya a ganarle al mal, porque si hay una dualidad y Dios no es omnipotente, entonces ¿qué va a pasar con el mal? Puede ser que Dios gane, puede ser que no. Y eso no es algo que nos satisface y ¿verdad? Y básicamente crea un problema lógico más grande todavía, que es que ¿verdad? Eso tiene otras implicaciones, que básicamente entonces Dios de verdad como que no es Dios. Así que vamos a ver qué podemos hacer con esto, porque la cosa es que muchas veces estos argumentos tienen un germen de yendo en la dirección correcta, pero se van demasiado al extremo. ¿Okay? Así que lo que podemos decir es que tratar de extraer algo quizás válido de lo que habíamos visto ahí. Primero, en un sentido sí hay una dualidad eterna, pero no es la dualidad entre el bien y el mal. A ver si pueden pensar qué dualidad podía ser. Lo hemos mencionado. Yo diría que la dualidad es entre lo que se llama persona y sustancia o naturaleza dentro de Dios. ¿Okay? Así que Dios es tres personas y una naturaleza, una sustancia. Eso es lo que dicen los credos. Y habíamos, ¿verdad? Cuando estudiamos la Trinidad, y después la vamos a estudiar de nuevo, otra vez, nuestro ciclo. Pues esa quizás dualidad no es la mejor manera de presentar eso, pero existen estos dos principios fundamentales: persona y sustancia. Ok, entonces la naturaleza, esta sustancia o naturaleza de Dios limita la persona de Dios. Porque aquí donde están los principios, en esta naturaleza donde están los principios de la moral. De la moral que incluye, ¿verdad?, la lógica, la razón, ¿verdad?, todas esas cosas que él había puesto en los dados, ¿verdad? Pues sí, está eso está en su naturaleza. Dios tiene que hacer las cosas en una forma que sea lógica y que sea moral, ¿verdad? Dios no es una voluntad pura donde pueda hacer, ¿verdad?, cualquier cosa. Él puede hacer todas las cosas que son posibles, pero lo que es posible se define por la misma naturaleza de Dios mismo. Así que dentro de Dios, y la cosa es que estas dos cosas están altamente integradas. No es como una computadora que uno tiene el chip y después tiene el software. Aún en nuestra mente, ¿verdad?, nosotros tenemos parte que es hardware, otra parte que es software, pero están mucho más integradas, y dentro de Dios pues esas dos cosas están aún mucho más integradas, pero como quiera existen esos dos
principios. Ok, entonces también hay otra dualidad, ok, que existe, y es y otra vez la palabra dualidad no es la correcta, porque dualidad habla de dos cosas iguales, pero existe una diferencia entre Dios, ¿verdad?, y el pecado. Pero el pecado es algo que existe dentro de un contexto que Dios ha creado en este sentido. En el sentido de, si vamos a definir pecado, que después lo vamos a definir en más detalle en otras clases, pero ¿qué es el pecado? ¿Cómo ustedes definirían lo que es el pecado? Todo lo opuesto a Dios. Ok. Muy bien, es una manera de ponerlo, todo lo opuesto a Dios. Todo lo opuesto al carácter de Dios, a la naturaleza. Okay. Todo lo opuesto a Dios, ¿y qué más? ¿Qué otra manera lo podemos ver? Son equivalentes, esa es una manera. Otra podemos hacer que es la ausencia de los atributos de Dios. O sea que hay dos maneras de verlo. Una es que es todo lo que está opuesto a los atributos de Dios, o es la ausencia de los atributos de Dios. Okay. Así que el pecado no es algo distinto que el diablo creó. El diablo es, en cierto sentido, ¿verdad?, quería ser como Dios, y él creó algo que no existía antes, que es el pecado. Pero el pecado no es algo que él creó, sino es algo que siempre potencialmente podía existir, que él trajo a su potencial. ¿Okay? Así que la existencia de Dios y el bien, por su naturaleza, permite la existencia de algo opuesto a eso, el anti-bien. Pero igual que, por ejemplo, esto es bien similar a la idea del calor. ¿Okay? ¿Qué es el calor? ¿Cómo se define el calor? El calor es energía de movimiento de las moléculas. ¿Okay? Así que los átomos de las moléculas están moviendo constantemente, están vibrando, y esa energía de vibración es el calor. Mientras más rápido, mientras más caliente es, por ejemplo, los gases bien calientes, pues esas moléculas están moviéndose a una velocidad bien alta. Por eso es que en el Sol puede haber fusión, porque van tan alta que cuando chocan se fusionan, y ¿verdad?, del hidrógeno sale helio, y eso crea energía. Pero entonces, ¿qué es el frío? Ausencia de calor. El frío es ausencia de calor. Es cuando van lentas, ¿ven? Aquí cuando las moléculas van rápidas, aquí cuando van lentas. Ahora, entonces nos entra esta pregunta, ¿verdad? Porque esto es una de las cosas que cuando yo estudié esto, ¿verdad?, creo que en la escuela elemental o en la intermedia, me chocó mucho, porque las cosas pueden ser más calientes, ¿verdad? Simplemente le mete más energía, las cosas más rápidas, ¿verdad? Y si uno tiene dos moléculas que van rápido en la dirección opuesta, ya por definición, pues eso es calor, ¿verdad? Y técnicamente no hay límite a eso, ¿verdad? Aunque se supone que hay unos límites y unas cosas, pero eso es como teórico, todo bien alto. ¿Okay? Ahora, ¿cuán frío pueden ser las cosas? ¿Qué es lo más frío que se puede llegar? Ausencia de partículas. ¿Un vacío total? No un vacío total, porque como no tienes movimiento de las partículas y no puedes de verdad, fíjate, esa es una buena pregunta, ¿cómo cae eso aquí? La cosa es que solamente partículas pueden tener temperatura. El vacío no se puede definir como con temperatura. Tienes que medir la temperatura de las partículas que están dentro del vacío. Por eso me refería. Bueno, en vacío lo que me refería era esa ausencia de partículas. Nada, entonces.
No, pero el problema es que ahí entonces no hay nada que definir. El vacío no puede ser frío. A menos que bueno, en cierto sentido puede, porque también puedes hablar de los fotones que va pasando a través del vacío. Pero el frío en cuanto al movimiento de partículas es cuando dejan de moverse. Cuando las partículas llegan, básicamente, o dejan de moverse o llegan al movimiento mínimo, ¿verdad? Entonces están lo más frío que pueden ser. Tú no puedes estar más quieto que completamente quieto. ¿Ves? Y eso ocurre, creo que en menos 372 grados Kelvin o centígrados, que es lo que llaman 0 Kelvin, que es solamente 300 grados Celsius negativo, mientras que algo tan cerca como el Sol está a millones de grados positivos. Así que esa es la misma idea, ¿verdad? El pecado, aunque pueda haber un mal bien grande, ¿verdad? Porque ¿verdad? Vaya a un sitio donde está 50 grados bajo cero, que no es bajo este cero, es bajo esto, que sería 322, se siente súper frío, ¿verdad? Porque nosotros perdemos calor bien rápido. A esta temperatura, ¿verdad? Aunque no parece tan frío, pues básicamente aún el aire se congela. O sea que eso es súper frío. Y lo mismo, el mal puede ser bien malo, pero esto más nunca es tan frío como es caliente aún cosas como el sol, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, ¿verdad? Dios, el bien de Dios es muchísimo más grande que el mal de lo más malo que existe. Así que pues, podemos tener eso en mente cuando entonces tratamos de definir la cuestión esa de que Dios es bueno. Déjame ver la hora, que eso no se nos pase. Okay. Algunas preguntas en esta parte. O sea, que estamos viendo cómo definimos que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente, pero Él puede hacer solamente lo que es consistente con su naturaleza, y existe el pecado, ¿verdad? Y ¿cómo se llama esa, no dualidad, pero ese schism, ¿verdad? Esa rotura entre Dios y el pecado? Eso se basa en qué propiedad de Dios. Eso se basa en lo que llaman la santidad de Dios. Una de las definiciones de la santidad de Dios, que Dios está separado del pecado. Pero vimos que el pecado no es un principio eterno, sino que es un principio derivado de la misma existencia de Dios y la existencia del bien. Para que haya el mal tiene que haber primero el bien, igual que para el frío es simplemente la ausencia de calor. Pregunta acerca de eso. Bien, así que eso era el finitismo. Ahora vamos a... Claro, porque eso es algo bien importante, ¿verdad? Muchas religiones orientales pues creen que el bien y el mal, ¿verdad? Es algo que siempre existe y son parte de la existencia, son parte natural de la realidad. Todo en el universo, sí, inclusive dentro del ser supremo que ellos llaman, existe. Exacto. El bien y el mal. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros de verdad creemos que Dios es omnipotente, pero está un poco limitado en lo que puede hacer en cuanto a que no puede hacer nada que sea malo. Ahora, otra cosa que tratan de hacer es redefinir lo que quiere decir ser bueno. Ahora vamos a ver algunos temas que ya cubrimos aquí en lo de omnipotente, porque cada vez que redefinimos esto estamos como están todas relacionadas, pues redefinimos todas un poquito. Así que esto hay un Tart Clark, que es un hipercalvinista, que básicamente ha redefinido lo que quiere decir que Dios es bueno, pero es interesante porque mucho de lo que él estaba diciendo es lo mismo que lo que dicen los musulmanes. Los musulmanes son ultra hipercalvinistas, ¿okay? por su naturaleza. Así que la manera que él estaba mirando esto es tenía otro silogismo, ¿okay? Le daba esto con en cierto sentido para atrás, ¿okay? Así que es lo que decía: todo lo que pasa
es causado por Dios. ¿Eh? Todo lo que Dios causa es bueno. Por lo tanto, todo lo que pasa es bueno. Okay, así que ¿qué fue lo que él hizo? Él básicamente definió esto de una forma donde dice Dios es bueno, Dios es omnipotente, todo lo que pasa es causado por Dios. Dios es bueno, por lo tanto el mal no existe. Es simplemente lo que hizo. ¿Verdad? Se le dio esto para el frente, tomó esto como un silogismo, y entonces dijo, esto es la otra conclusión aquí, así que vamos a cancelar esta, ¿verdad? Lo que están haciendo los otros es usando las otras dos como premisa, entonces poniendo la otra como conclusión, entonces cancelando. Ahora, ¿cómo es que él puede decir eso? Que todo lo que pasa, o sea, vamos a ver un poquito algunos de los detalles. ¿Okay? Primero, cuando dice que todo lo que pasa es causado por Dios, dice que Dios está directamente envuelto en hacer que las cosas pasen. ¿Okay? Entonces, para postular eso, él dice que Dios tiene dos voluntades. ¿Okay? Una se llama la voluntad prescriptiva. Y la otra, perdón, que término que no tengo memorizado. Así que una es prescriptiva y la otra es y la otra es decretiva. Prescriptiva quiere decir que es lo que debe pasar y decretiva es lo que va a pasar. ¿Okay? Así que prescriptiva son los 10 mandamientos, las cosas que Dios le dice a la gente que haga. Decretiva es lo que pasa en sí. Como todo lo que pasa es causado por Dios, pues Él tiene una voluntad que dice lo que va a pasar. Ahora, es interesante que el Islam dice básicamente lo mismo. Entonces, ellos llaman la decretiva, lo llaman la voluntad existencial o creativa de Dios como creador, que crea las cosas que pasan y todo lo que existe y lo que va a pasar. Y entonces también esta la llaman también prescriptiva o legislativa. Así que ellos postulan que hay dos voluntades de Dios, una que es lo que debe pasar y el otro lo que va a pasar. Lo que pasa es que a veces esta que va a pasar, Dios entonces decreta que personas rompan la ley prescriptiva. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, eso parece una contradicción, pero entonces aquí lo que dicen es, bueno, ¿en qué base yo puedo decir que es una contradicción o que eso es inmoral? Porque Dios es la definición de la moral y Dios puede hacer básicamente cualquier cosa. Así que, otra vez, como es un hipercalvinismo, lo mismo que el Islam, pues se basa en la idea de que Dios es pura voluntad y que no tiene límite. Esto va al opuesto de que estaban diciendo. El otro decía que había una dualidad, pues aquí básicamente están diciendo no hay ninguna dualidad, es monista en el sentido de que es pura voluntad, pero entonces la dualidad está en que esta voluntad tiene dos partes. ¿Entienden eso? Y el Islam eso es lo que dice. Básicamente el Dios del Islam es pura voluntad. Las leyes que existen son para nosotros. ¿Ves? Y eso es lo que están diciendo estos hipercalvinistas también.
que Dios pueda hacer cualquier cosa, porque no hay ninguna ley que está sobre Dios. Dios es la fuente de la ley y Él hace lo que Él quiere. Los musulmanes llegan al punto que dice que si Dios quiere que lo que antes era bueno ahora sea malo, pues Dios puede hacerlo. Y Clark dice que Dios le decía a los profetas que mintieran y otras cosas como esa. Wow. Yo espero que nunca me hagan una pregunta de eso. No, porque la cosa es que, o sea, eso se basa en la idea de que Dios, ¿verdad? O sea, que Dios puede hacer básicamente cualquier cosa. Pero esta es la idea de Clark, que usted estaba... La idea de Clark es una idea que es hipercalvinista. Es así que el calvinismo, cuando llega a un extremo, básicamente llega en esa dirección. Pero el Islam, y yo tengo familia musulmana, o sea que se lo digo en la práctica, esto tiene consecuencias reales, ¿verdad? Cuando se salvan, todavía tienen algunas de estas tendencias. Ellos básicamente ellos son fatalistas. Lo que va a pasar porque Dios dice que va a pasar. Y ya básicamente hay un libro donde eso ya está escrito, todas las cosas que van a pasar, y no hay forma que tú puedas cambiar nada de eso. Y entonces pues ¿verdad? Eso lleva las cosas a un extremo, porque entonces pasa esto. Porque entonces la pregunta es, vamos a suponer que la decretiva, Dios puede hacer cualquier cosa, pero entonces, ¿y esta prescriptiva de dónde viene? Porque hay dos voluntades. Si Dios puede hacer cualquier cosa, ¿por qué estas dos no son la misma? ¿Ves? Y entonces tienen que decir, bueno, la prescriptiva podría ser que salga de la naturaleza de Dios, pero entonces ¿por qué Dios no, si es por su naturaleza, entonces ¿por qué la decretiva es distinta a la prescriptiva? Porque si nosotros tenemos que estar sujetos a una ley que se basa en la naturaleza de Dios, porque Dios no tiene que estar sujeto a esa misma ley que se basa en su naturaleza. ¿Entienden la pregunta ahí? O sea, que la pregunta es entonces ¿por qué existe esta dualidad? Porque hay una prescriptiva y una decretiva. Porque uno puede decir, bueno, Dios puede hacer cualquier cosa y Él puede tener unas reglas para nosotros y unas para Él, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene unas para Él y otras para nosotros? Entonces eso crea el que pueda y el que por qué lo quiere hacer, pues son dos cosas distintas. Pero entonces la cosa es que uno ve que sí hay una ley descriptiva y sí pasan cosas, ¿verdad?, que van en contra de eso. Pero entonces, ¿cómo explicamos eso? Bueno, lo que podemos decir es que hay una ley hay una ley prescriptiva, ¿okay? Y Dios sí decreta algunas cosas, ¿okay? Pero Dios nunca decreta cosas malas, ¿okay? O nunca decreta que alguien rompa la ley prescriptiva. O sea que hay una concordancia o una coherencia entre la ley decretiva y prescriptiva en cuanto a que lo que Dios ordena es consono con lo que Dios nos manda. O sea, con lo que Dios activamente dice que va a pasar es consono con lo que nos dice a nosotros que va a pasar. Pero entonces, ¿por qué pasan cosas que van en contra de eso? Bueno, porque hay otra voluntad de Dios. O sea, que estas básicamente son más o menos la misma. Pero entonces hay otra voluntad de Dios que se llama la voluntad permisiva. Okay, así que lo que estamos diciendo es que de verdad no hay diferencia entre esto. Hay una ley, vamos a poder, y entonces, o sea que estas dos son dos partes de lo mismo, en un sentido de que esto es activo. Pero hay una ley permisiva que es pasiva. Perdón, no una ley, una voluntad de Dios que es pasiva. Y simplemente deja que pasen las cosas. Donde Él deja que pasen las cosas. ¿Okay? Así que el mal no ocurre porque Dios ejerce su voluntad para causar que ocurra, sino que Dios decide no imponer su voluntad y permitir que la voluntad de la criatura tome control. ¿Okay? O sea, lo que permite el pecado es una decisión de
de permitir algo, de no causar algo. ¿Ve? Y eso es bien distinto a decir que algo malo va a pasar, ¿verdad? Y activamente, o decir yo voy a permitir que el ser humano o los ángeles hagan lo que ellos quieren hacer. ¿Ve? Eso es bien distinto, porque en una Dios es autor del mal y el otro simplemente está permitiendo que el mal ocurra. ¿Ve? Ahora, algunas preguntas en cuanto a esta parte. Después lo vamos a traer todo. Yo todo no sé, pero que Él no nos hizo robots. O sea, Dios cuando nos dio la vida, nos dio la oportunidad de nosotros tomar la decisión de hacer, o querer o no querer, de hacer la voluntad de Él. Uh-huh. O sea, yo tengo ese derecho dentro de lo que, pues, según yo entendiendo, ¿verdad? Pero Dios no nos impone el que hagamos tal o cual cosa y que esto, ¿sabes? Como ellos dicen, esto va a pasar y va a pasar, como dicen los del Islam, ¿verdad? Que ya eso está escrito. Uh-huh. Pero Dios no tiene nada escrito para nosotros, así. O sea, yo decido si lo quiero o no lo quiero, ¿verdad? O por lo menos podemos decir que si Dios impone algo, nunca va a imponer que hagamos algo malo. Malo, ok. Ahora puede ser que Él imponga que tenemos que hacer cosas buenas, porque ahí es donde está la controversia entre lo que se llama la gracia irresistible, si eso o no existe. Pero definitivamente eso es una pregunta distinta, o sea, a esto donde aquí Dios no está imponiendo que hagamos el bien, Uh-huh. sino que Dios está imponiendo que hagamos el mal, ¿verdad? Uh-huh. Pero definiendo que entonces como Dios lo impone, pues para Él no es mal, porque no. Pero que todo eso lleva a una contradicción, y la mejor manera de verlo es que sí, Dios tiene una voluntad prescriptiva para nosotros y Él hace decisiones que están consonas con su naturaleza, ambas, así que esto es todo lo mismo. Pero que entonces sí hay otra voluntad de Dios, que es la permisiva, que permite el pecado, pero eso es pasivo. Y al ser pasivo, pues no podemos culpar a Dios, ¿verdad? Yo a veces mis hijos, ¿verdad? Si insisten, y después, haz lo que tú quieras. Yo creo que eso está mal, pero ya yo hice mi parte. Y yo podía pararlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero a veces es mejor, eso tiene consecuencias peores que decir, bueno, hazlo y aprende a golpetazo. No hay nada malo en yo hacer eso, ¿verdad? Es más, la Biblia misma dice, no conteste al necio según su necedad para que no seas como él. Y después dice, contesta al necio según su necedad para que seas sabio en su propia opinión. Así que a veces sí tenemos que imponer que la gente haga lo bien, ¿verdad? Contestándole, y a veces tenemos que permitir que hagan el mal, ¿ves? Que sigan. Y así que ambas cosas dentro de su contexto, pues, están bien. Ok. Ahora, rapidito, la idea de que el mal no existe. Okay. Básicamente lo que hay algunos filósofos, y esto se ve en lo que llaman los Christian Scientists. No sé si ustedes, aquí en Puerto Rico yo nunca he visto eso, quizá en San Juan, pero uno va a Nueva York, alguno de esos sitios, se llama Christian Science Reading Room. Antes yo tenía un periódico que se leía mucho, porque era un buen periódico, se llamaba creo que el Monitor, Christian Science Monitor, y tenía un punto de vista que era como más independiente y mucha gente lo leía. Pero ya los periódicos pasaron casi a la historia. Pero esa gente que lo fundó Mary Baker Eddy, pues ellos decían que el mal era una ilusión. Y también Spinoza, que era un filósofo, creo que era un filósofo español, por cierto, aunque no estoy 100%, bueno, parece que sí. Pues ellos decían que el mal es una ilusión, que las enfermedades son una ilusión, que la muerte es una ilusión. Tanto así que cuando Mary Baker Eddy murió, ella pidió que le pusieran un teléfono en el ataúd, ¿verdad? Cuando estaba muriendo, porque ella iba a llamar y para que la desenterraran. Y después de como 10 años, pues cortaron la línea porque ya se vio que no
que eso no funciona. Así que, No me llames. ¿por qué no llegamos al mal? Uno, porque eso no funciona, ¿verdad? Así que esa es una de las razones para negar eso. Porque hay tres problemas con esa idea. Una es, ok, si es una ilusión, ¿de dónde viene esa ilusión? El que existe la ilusión no es algo malo, ¿ves? O sea, que una ilusión del mal es malo. Así que eso simplemente remueve el mal a un paso más distante, pero como quiera, hay algo malo en el universo de que existe la ilusión del mal. Segundo, es una ilusión que se ve bien real, ¿ves? ¿Y por qué la ilusión del mal parece ser tan real? Porque Dios creó un universo donde el mal no existe, pero parece que existe y se siente como que de verdad existe, ¿ves? ¿Y por qué si es una ilusión no podemos erradicar la ilusión, ¿verdad? En las cosas prácticas? Porque nadie básicamente ha podido vivir más de 120 años. Si tuvieran un experto tan grande en eso, porque siempre todo el mundo es el cut-off y ahí básicamente todo el mundo muere antes de eso. O sea que en la práctica eso no funciona, ¿okay? Así que esos son los tres puntos de vista y algunos problemas con negar cada uno de estos puntos de vista, ¿okay? Algunas preguntas. Antes, a la mitad, que ya lleva una hora, tomamos un break, que había comidita y eso, pero no tenemos comida. ¿Nadie quiere un break o si seguimos de rolo? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Ah? Seguimos. Yo voy a tratar en el futuro de traer algunas cositas y eso, no sé, ¿les gustaría o no? Entonces los comediantes si traemos, ¿qué podríamos traer? ¿Qué les interesaría? Está bien seguirla, ¿no? No sé. Okay. Está bien. Pues lo que tenemos que hacer entonces es tratar de refinar entonces la paradoja, ¿okay? O esas tres cosas. Así que ¿cómo podemos refinar eso? ¿Okay? Vamos a verlo otra vez, ¿ok? Dios es bueno. Dios ¿cómo que lo habíamos puesto? Tengo que mirarlo porque tanta información que derivarla de nuevo me es automático. Okay. Dios quiere evitar cosas malas. Dios puede evitar cosas malas. Cosas malas ocurren. ¿Okay? Así que vamos a ver todas estas definiciones, a ver cómo podemos entender esto un poquito mejor. ¿Okay? Okay. Así que hay dos que sabemos que están mucho más cerca a lo correcto. ¿Okay? Dos de estas cosas. ¿Okay? ¿Cuáles dos ustedes dirían que están más cerca de lo correcto en nuestra definición? De estas tres, si ustedes fueran a decir, bueno, esta definitivamente es cierta y esta definitivamente es cierta, ¿cuál ustedes dirían que es más probable que fuera? Cosas malas ocurren. Hay cosas malas ocurren. Así que esa se ve bastante claro, ¿verdad? Definitivamente ocurren cosas que a nosotros nos parecen que son cosas malas. ¿Okay? ¿Cuál es otra de esas ustedes dirían que es bastante? A ver qué ustedes piensan. Dios puede evitar cosas malas. Que es cierta. Yo también podría creer que eso es cierto, ¿verdad? Porque esta sabemos, ¿verdad?, que cosas malas pasan porque nosotros sentimos que cosas malas nos pasan, ¿verdad? Es bien difícil negar que cosas malas pasan porque nosotros a veces estamos bien infelices por cosas que nos pasan, ¿verdad? Y aunque a nosotros no nos pasan las cosas que
le pasan a otra gente que son mucho más peores, ¿verdad? Pero nosotros decimos, bueno, si a mí me pasan así de cosas así de malas y a otra gente está pasando cosas más terribles, pues obviamente esto, en algún nivel esto es cierto. También Dios puede evitar que cosas malas pasaran. ¿Cómo Dios pudo haber evitado que cosas malas pasen? Evitando la rebelión en los rangos de los ángeles, evitando la caída ¿Okay? Y una forma bien absoluta donde Dios pudo haber evitado todo el mal. En todos no sus... creando nada. No creando nada. ¿Okay? Así que Dios pudo haber no creado. ¿Okay? Así que Dios puede evitar que las cosas malas pasen, ¿verdad? Y uno puede asumir que Dios pudo haber creado robots, ¿verdad? Que hicieran siempre el bien, que no tuvieran ese libre albedrío, ¿verdad? Así que eso nos deja a que la que está más, aunque todas estas también se pueden refinar, pero la que necesita más refinamiento es esta. Esa es la que más está, podemos decir que está más incompleta. ¿Okay? Pero vamos a comentar un poquito más sobre esta. Dios sabía, ¿verdad? La cosa es que no, que Dios pudo haber evitado que el mal existiera, pero y Dios sabía, además de la por eso yo puse lo omni, porque no solamente está la omnipotencia, sino la omnisciencia. Dios sabía que el mal iba a venir. Apocalipsis, vamos a ver algunos versículos. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Estaban adorando la imagen, excepto los que tenían el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que el principio, cuando comenzó el tiempo, porque antes del tiempo no había nada, ¿verdad? No había tiempo, había algo, estaba Dios. Pero Dios creó el tiempo. Cuando ese tiempo comenzó, ya Dios sabía que el Cordero, ¿verdad? El Cordero entró en el mundo cuando empezó el tiempo inmolado. Ya él sabía que eso venía. Primera de Pedro 1, 18, 20 dice, al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que uno dice que era desde el principio, otro dice que era antes del principio. ¿Ves? Así que Primera de Pedro 1, 18 al 20. Uno asume que no hay nada que pueda estar antes de tiempo cronológicamente, pero sí hay algo lógicamente. Así que el Apocalipsis está hablando cronológicamente y Primera de Pedro está hablando lógicamente. Pero la idea es que esto no lo cogió de sorpresa a Dios. Así que entonces así que eso nos lleva a concluir que Dios no quiere evitar que cosas malas ocurran. Entonces, así que eso nos lleva a otro silogismo, ¿verdad? Obviamente le damos a aquel silogismo para atrás, que es Dios puede evitar que cosas malas ocurran. Cosas malas ocurren. Cosas malas ocurren, entonces, si Dios puede evitarlo y cosas malas ocurren, quiere decir que Dios no quiere evitar que cosas malas
ocurran. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que entonces, muchas veces, entonces ahora llegan a esa conclusión, ¿verdad? Otra vez, donde dice que Dios no es bueno. Porque hay una tendencia a igualar estas dos cosas que no es necesariamente lo cierto. Así que lo que vamos a ver es por qué esto no implica esto. ¿Okay? Vamos a defender la idea de que, o definir la idea de que Dios es bueno. ¿Okay? Así que, ¿qué quiere decir que Dios es bueno? ¿Okay? Así que ahora vamos a definir qué es lo que quiere decir que Dios es bueno. Cuando decimos que Dios es bueno, ¿qué significa eso? Simplemente, o sea, decimos que Dios es bueno, pero ¿qué quiere decir que Dios es bueno? ¿Qué quiere decir que Dios es bueno? Quiere decir, cuando estamos hablando de Dios es bueno, estamos hablando de sus acciones, ¿okay? Así que sus acciones actúa en qué dos maneras. Si alguien actúa, ¿cómo ustedes dirían que una persona es buena? Si usted ve a alguien que es bueno, ¿qué tiene que hacer una persona para que usted diga que es una persona buena? Hacer cosas buenas. Da, otorga, da cosas buenas, da. Ok, pero cosas buenas, vamos a usar otras cosas para describir bueno, otros adjetivos. ¿Ah? Ayuda. Es moral, tiene Hay moral y ayuda. Vamos a ver, ayuda y moral. Esas son dos buenas, porque caben entre las dos cosas. Una es, y lo encontramos los médicos tienen que, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El oath, ¿cómo se dice oath? Juramento. El juramento de los médicos. ¿Verdad? Una es do no harm, ¿ves? Nunca hagas y entonces el otro básicamente es haz el bien. Así que una es la moral. ¿Qué es la moral? Bueno, la moral que ahí siempre pensamos, no hagas daño. Así que esto es hacer cosas, demostrar amor, ¿ves? Y entonces demostrar odio al opuesto del amor, que es lo que es santidad. Santidad es no hacer daño, y el hacer daño es lo opuesto al amor. Interesante la relación entre amor y santidad, porque la santidad se puede definir como unos dobles negativos del amor. El amor es odio al odio de lo bueno. El amor es hacer el bien a lo bueno. Así que También se podría definir lo bueno como la unión del amor y la santidad. lo bueno es actuar consistente con amor y o santidad. ¿Okay? Así que Dios es bueno si actúa en una forma que demuestra amor y demuestra santidad, y como su naturaleza está basado en eso, pues o sea, Dios es amor y Dios es santo, pues entonces si Dios actúa conforme a su naturaleza, consistente con su naturaleza, podemos decir que Dios es bueno, pero esa naturaleza es amor y santidad. Así que vamos a ver cómo el amor y la santidad se reflejan en este problema del mal, cómo Dios, siendo bueno, puede permitir que cosas malas ocurran. ¿Okay? La primera, Dios actúa según su santidad. ¿Okay? Y lo primero es que asociado con la santidad, cada uno tiene atributos derivados, ¿verdad? Como habíamos visto en unas clases anteriores. Un atributo derivado de la santidad es la justicia. ¿Okay? Así que Dios tiene todo el derecho de darle a las personas lo que se merecen. La Biblia dice que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte eterna en el lago
de fuego, ¿verdad? Romanos 3, 10 al 18, como está escrito, no hay justo, no hay quien entienda, etcétera, etcétera, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 20, 15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Mateo 25, 46 dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Okay? Así que Dios no tiene que esperar hasta la muerte para comenzar nuestro castigo. Él es justo en castigarnos en cualquier momento. ¿Okay? Así que hay un mal universal porque hay pecado universal. ¿Okay? Así que eso es una de las cosas. O sea, cosas malas ocurren porque gente mala existe. ¿Okay? Así que ese es como podemos relacionar la santidad de Dios a la existencia del mal. Ahora, ¿cómo podemos relacionar el amor de Dios a la existencia del mal? Okay. Interesante lo que es el amor. El amor es una benevolencia no merecida y por lo tanto es un acto voluntario. Dios no tiene que amar, es algo que hace voluntariamente. ¿Okay? Así que tenemos que tener eso en mente, de que el amor no es algo que Dios tiene que hacer, ¿verdad? Él simplemente puede permitir que ocurra su justicia. ¿Ves? Y Dios es justo en ser justo. ¿Ves? La gente dice, pero Dios eso no es justo de que Dios sea justo. ¿Cómo que no es justo que Dios sea justo? O sea, si es justo, es justo. So, no ser justo y ser justo a la vez definitivamente es una contradicción escueta. Eso se llama la ley de no contradicción. Así que es justo que Dios sea justo. Ahora, Dios, pero otra cosa que es paradójica es que Dios también tiene que demostrar su amor hasta el máximo. Así que aunque es voluntario, también Él está obligado a amar, igual que nosotros estamos obligados a amar, aunque el amor es voluntario. ¿Okay? El amor de Dios va a querer, otra vez, buscar más o menos estas dos cosas, que es minimizar el sufrimiento de sus criaturas y maximar su habilidad de disfrutar, pero a largo plazo. ¿Okay? Así que tenemos que tener en mente de que esto es temporero y la eternidad es para siempre, ¿verdad? Así que Dios quiere minimizar el sufrimiento de sus criaturas a nivel eterno y de maximizar el bien o la habilidad de disfrutar de sus criaturas a largo plazo. Así que si un sufrimiento temporero puede llegar a estas dos metas, lo va a permitir entonces pues está justificado y demuestra amor permitirlo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Dios puede mandar un castigo en forma de una advertencia para reducir nuestro castigo futuro. ¿Okay? Así que Él puede, ¿verdad? Todos se pierden, pero el hecho de que a la gente le pasan cosas malas, ¿verdad? El hecho de que el pecado tiene consecuencias actuales y que a veces pasan cosas malas simplemente en general, ¿verdad? Para poner a la gente a pensar de que, ¿verdad? Porque el problema del mal, de verdad, como habíamos dicho, no es prueba de que Dios existe. Al contrario, es una de las evidencias de que Dios existe, porque si hay justicia, tiene que haber un desenlace en el otro mundo, porque en este mundo no existe ese desenlace. Gente bien mala han salido con la suya, ¿verdad? Como Hitler, que murió con un tiro a la cabeza. Stalin, que murió de viejo y lo embalsamaron. Mientras que gente que hacen cosas buenas le pasan cosas horribles. Así que tiene que haber un desenlace de eso en el futuro. Pero lo que estaba diciendo es que entonces aún esa gente que se pierden, pues estas cosas malas que pasan, ¿verdad? Tiene un efecto de minimizarle, ¿verdad? O disminuir ese sufrimiento eterno que ellos van a sufrir, a experimentar, porque Dios lo está restringiendo con consecuencias del mal. Hay un versículo aquí también, Hebreos 12 se dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo
que recibe por hijo. Hebreos más adelante dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que está reinando y Él nos está disciplinando. El Padre nos disciplina a través del Hijo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Y definitivamente esta vida a veces tiene cosas que son bien frustrantes, ¿verdad? Y lo digo, ¿verdad? Y yo me quejo cuando me pasa, ¿verdad? Esto para mí es bueno porque, ¿verdad? Yo paso por todas estas cosas también. Y a veces Dios deja que uno pase por eso para que uno entienda lo que ¿verdad? Porque una cosa no es decirle algo a alguien teóricamente, otra cosa es saber que es cierto y no poder aplicarlo a su vida, ¿verdad? Porque cuando esas cosas le pasan, no es fácil enseñar eso, pero cuando le pasa a uno dice, ¿por qué eso me está pasando? Eso no es justo. Pero poquito a poco, ¿verdad? Si sabemos estas cosas, eso va percolando dentro de nuestra mente y a medida que pasamos por esas situaciones, cuando se nos va la ira y el enojo y la furia, pues poquito a poco va creando ese fruto apacible, ¿verdad? Apacible es que cuando ya se nos va el coraje y la ira, de justicia o de rectitud a los que ya han sido ejercitados. En 2 Corintios 4:16 al 18 dice, por tanto no desmayemos, aunque antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que una de las cosas bien importantes en esto del problema del mal es, otra vez, que porque Dios existe, este problema del mal es de un carácter temporero, pero la solución de eso es que existe la eternidad, ¿verdad? Donde entonces eso se desenlaza. Entonces, lo que este versículo está diciendo, ¿verdad? Que es algo bien, es un principio bien importante. Y a veces es interesante que muchos de los principios bien fundamentales de la Biblia están ahí tirados como si fueran, como que, o sea, a menos que uno lo esté buscando, no los encuentra. Voy a decir una experiencia para que vean cómo son estos pasajes en la Biblia. Nosotros fuimos a España una vez, cuando mis hijos eran más jóvenes, y entonces de España nos tiramos, tuvimos un vuelo a Francia, estuvimos en París como 3 días, entonces volvimos. Las cosas en España eran bien caras, pero las cosas en Francia eran ridículamente caras. En un futuro después fuimos a Dubái y ahí esto es caro como décima potencia. Un orden más grande, exactamente, como 10 veces un orden de magnitud más alto. Pero cuando llegamos a Francia las cosas eran tan caras que a mí básicamente se nos acabó el dinero, o sea, el cash que habíamos llevado. Y nosotros, me recuerdo que llevábamos todo el día, llevamos 2 días yendo a museos y viendo cosas en los museos, estatuas y pintura y todo eso. Los nenes estaban cansados y una de mis hijas dijo, ay papi, estoy cansado de ver mujeres desnudas, ¿verdad? No, esos museos, eso es lo que uno ve mucho, ¿verdad? Y nosotros pasábamos esas partes, pero como quiera, pues no era algo que le interesaba tanto ese arte y nosotros llegamos a la casa, al hotel como a las 10 y al frente del Louvre tienen como una feria con machines y eso, como si fuera lo que hacen aquí en las fiestas patronales, pero era todo el tiempo, ¿verdad? 365 días al año, y había unas machinas y también había algo donde no se podía, donde disparaban a uno para arriba, es como un rubber band de esos gigantescos que disparan a uno para arriba. Los que decían, ay, yo quiero ir. Y era las 10 de la noche, pero a las 10 de la noche todavía había luz allá, que se pone bien tarde. Yo tenía una clase de cansancio, yo lo que quería era acostarme, porque ya eran las 10, pero mi hijita quería ir y yo dije, pues está bien, yo los voy a llevar. Eso era lo último que yo quería hacer.
Pero yo, después con una siestecita como 5 minutos, me levanté y fui y lo estaba llevando. Y nosotros estábamos cruzando la carretera, ya se estaba poniendo bastante oscuro y ¿verdad? Estaba casi oscuro. Pero cuando íbamos cruzando la calle, llegamos al otro lado, a donde estaba la feria para entrar, mi hija dijo, mira, hay un canto de papel en el piso, parece como un billete. Y yo lo cogí y era un billete de 500 euros. Y yo dije, wow, un billete de 500 euros, pero como yo estoy acostumbrado al dinero americano, pues yo decía, quizás es falso, quizás es embuste, ¿verdad? Y yo fui y ¿verdad? Entonces yo dije, wow, me encontré un billete de $500, de 500 euros, es como $700 para ese tiempo. Y mis hijos me están viendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Exacto. Pero obviamente no lo voy a dejar ahí porque alguien va a venir que no tiene ningún tipo de moral, se lo va a llevar, ¿verdad? Además que yo dije, a mí me falta el dinero, estoy haciendo algo bueno, de momento Dios me puso eso ahí. Pues dije, lo que yo voy a hacer es que voy a ir a un sitio allá, cuando entre allá, y voy a preguntar qué hacen con las cosas que se le pierden a la gente, ¿verdad? Muchos sitios hay como en los Estados Unidos un lost and found o algo así. Y yo fui, ¿verdad? Tratando de hablar, comunicarme con gente que lo que habla es francés y no me importa aprender ningún idioma, porque si uno fuera inteligente y educado, obviamente uno hablaría francés, ¿sí? Así que para que ellos quieren aprender a comunicarse con alguien que no es educado, porque ¿verdad? Si no sabría francés. Pues yo encontraba que si le hablaba en español, pues a veces me trataban un poquito más cortés que si le hablaba en inglés. Pero entre inglés y español me comuniqué y dije, si a alguien se le pierde algo, ¿a dónde deberían ir para buscarlo? Y el tipo empezó a reír. Si se te perdió algo, puedes olvidarte de que eso nunca va a aparecer. Aquí no hay ningún sitio como ese. Y dije, pues está bien. Pues, ¿verdad? Hice el intento, allí no tienen Lost and Found y pues, y me llevé el dinero. Pero lo que es interesante es que, ¿verdad? Yo me sentí, mira, hice algo a mi nena y Dios como que me puso eso en el medio, pero estaba así tirado en el piso. Y a veces así mismo en la Biblia uno encuentra que hay pasajes que están como tirados ahí en el medio de la nada, como que son bien importantes, pero se encuentran por allá en un pasaje oscuro que uno casi nunca lee y son como por ejemplo 2 Corintios, eso no es uno de los pasajes favoritos de los predicadores, pero yo me recuerdo que puse a leerlo y encontré este pasaje. Dije todo eso para enfatizar esto, que esto aquí es bien importante. Este es un billete de 500 euros tirado en el piso, por decirlo así, y es la idea de que para tener gloria, tener ese excelente eterno peso de gloria, y yo estoy seguro que mientras más gloria uno tiene en la eternidad, más uno más positivo va a ser esa experiencia. Para poder tener eso, uno tiene que pasar por estas leves tribulaciones momentáneas. Así que el mal y nuestra disposición a experimentarlo, y a veces eso pasa cuando uno se pone a hacer cosas para Dios, ¿verdad? Porque entonces uno se expone, cuando uno quiere hacer el bien, se expone a que le hagan cosas malas, porque hay persecución. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Que bueno, es lo próximo que iba a leer nuevamente, pero está aquí. Así que Jesucristo también dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. Eso es bien difícil. Cuando nos pasan cosas malas, es bien difícil nosotros alegrarnos. Sí. Pero la cosa es que dice, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguen los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando nosotros pasamos por esas cosas, el bien que viene va a ser tan y tan grande que nosotros como que casi deberíamos buscarlo. O sea, obviamente no, pero que debería ser algo así que como cuando nos ven esas cosas nos digamos, ay, qué bueno, porque ahora tenemos más gloria, ¿verdad? Más galardón en los cielos, ¿verdad? Así que las cosas malas pasan porque es la única manera que nosotros podemos tener ese galardón y tener esa gloria, ¿verdad? Y entonces se basa, si ese es un bien tan grande, pues el que nos pasen esas cosas es una demostración del amor de Dios. ¿Okay? Aún Jesucristo tuvo que experimentar dolor para crecer, ¿okay?
y no sabemos muy bien cómo qué quiere decir eso. Pero para que pueda experimentar dolor tiene que haber algún tipo de mal, ¿verdad? Filipenses 2, 8, 11 y dice que tengamos este mismo sentir. Estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que aún para Jesucristo tuvo que experimentar obediencia. Y en hebreo dice eso mismo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y dice que le fue dado todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová, y que es el Señor, ¿verdad? La traducción de Jehová. Y la cosa es que ese título es de Jesucristo por naturaleza, pero Jesucristo también se lo ganó para que fuera de él por merecimiento. ¿Entiendes? Una persona que nace rey es rey porque su padre era rey, pero ¿verdad? Yo me pregunto mucho, ¿y por qué las familias reales de Inglaterra son reyes? Ellos no se merecen eso. Son reyes porque son reyes. Pero alguien podría decir, bueno, porque Jesucristo es Dios. Es Dios porque es Dios, pero se lo merece, porque Jesucristo está probando que Dios merece ser Dios. Así que Dios permite el mal por dos razones. Una asociada por su santidad, porque el mal es algo que nos merecemos porque somos pecadores y no hay nada injusto en que cosas malas le pasen a gente mala. Y en segundo lugar, este castigo por ser parcial y temporero evita mayor castigo en el futuro, y en el caso de los que son salvos causa mayor recompensa. ¿Okay? Y es de notar que los ángeles buenos no sufren, por lo tanto no pueden crecer, porque para recibir cualquier premio tiene que haber un costo. Toda inversión envuelve un sacrificio. Esa es la idea detrás de la parábola de los talentos, que se supone que el siervo trabajara para otro y renunciara al beneficio de su labor. ¿Okay? El siervo humano no quiso pasar el trabajo de invertir dinero y usó ese tiempo seguramente para pasarla bien, no estuvo dispuesto a sacrificarse, y entonces no recibió un galardón sino un castigo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, nos quedan 15 minutos. Algunas preguntas hasta ahora. Bien, así que hemos visto, ¿verdad?, que aquí redefinimos la idea de que Dios no quiere evitar que cosas malas ocurran, pero eso no implica de que Dios no sea bueno, porque ese mal, Dios, como es temporero, Dios lo usa para hacer cosas que están conformes a su amor y santidad, que resultan en o bien o menos mal para sus criaturas en el futuro, en la eternidad. ¿Okay? Así que en total el bien aumenta por el mal temporero que experimentamos ahora. ¿Alguna pregunta en cuanto a todo eso? Me volví a pensar en el verso, y lo mencioné cuando estuve aquí el primer día, que en Romanos 12:12 que habla de que seamos constantes en la oración, sufridos en la tribulación, gozosos. Uh-huh. O sea, que digo, me manda que yo tenga gozo, pero también que sufra en la tribulación y que permanezca, que sea orando, que siga orando. Y esto me va a llevar entonces a una gloria mayor. Exacto, porque cuando oramos entonces podemos resistir más, uh-huh, y permite entonces que esa tribulación produzca todo el beneficio posible, porque cuando nos rendimos a la tribulación entonces no pasamos por todo lo que pudimos haber pasado. Por ejemplo, Pedro
Pedro, Dios lo dejó que pasara por esas cosas porque él estuvo dispuesto a seguir a Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, Pedro, ¿verdad? Él cayó y ¿verdad? Él se demostró lo que de verdad era, pero la cosa es que él cayó porque él estaba allí. Nosotros no cayeron porque se fueron. Fueron cobardes. Pero él fue más atrevido, más ¿cómo se llama la palabra? Brave. ¿Cómo se dice en español? Bravo, valiente, Courage. atrevido. Tenía más atrevimiento o ¿verdad? Valor. Eso es. Coraje. Tenía más valor, fue más valiente y lo siguió hasta un punto donde entonces ahí por fin cayó. ¿Ves? Pero si hubiera resistido aún ahí, hubiera tenido mayor gloria. Pero dejó hasta cierto punto y entonces cayó. Ok, pues quiero en los últimos 15 minutitos, antes de las 9, otra cosa que tenemos que definir es esta palabra mal, ¿okay? Porque hemos estado asumiendo que el mal es todo lo mismo. Pero de verdad hay dos tipos de mal, ¿okay? Una es la que es ¿qué es el mal? Bueno, son dos cosas. Una podemos decir que es el sufrimiento, dolor, pérdida, todas esas cosas, y eso viene por distintas razones, ¿verdad? Huracán, tsunami, terremotos, volcanes, enfermedades, ataque al corazón. Pero hay otro mal que es el pecado. Que el pecado. Entonces la cosa es que este sufrimiento es resultado del pecado, pero no todo sufrimiento es resultado directo de nuestros pecados. Todo es hay algún sufrimiento que es resultado de nuestros pecados, pero hay un sufrimiento que es resultado del pecado colectivo de la humanidad, que es por la cual Dios permite que estas cosas pasen, ¿verdad? Y del pecado original también. Exacto, el mundo que Dios creó no era un mundo donde había huracanes, pero el mundo que Dios creó se convirtió en el mundo que tenemos porque el mal era tan grande que Dios tuvo que destruir ese mundo y permitir un mundo donde hubieran huracanes. El huracán no vino aquí a Aguadilla porque yo hice algo malo, pero vino porque alguien, ¿verdad? Mucha gente hicieron muchas cosas malas a través de toda la historia. Pero entonces, así que si vemos el mal y dolor y lo consideramos que es el resultado indirecto del pecado, esto básicamente resuelve satisfactoriamente, yo pienso, el problema del mal, ¿okay? Tanto así que algunos libros de teología viejos no abordan ese tema porque lo encuentran fácil de explicar. No hay un problema del mal, existe pecado y por lo tanto existe mal como consecuencia del pecado, y eso resuelve el problema y ya, ¿okay? Pero en vez, ahora venimos, si definimos el mal como pecado, entonces ahora tenemos aquí 4 preguntas que podemos hacer, unas más específicas que otras. Es primero, ¿por qué Dios permite el pecado? Entonces, ¿por qué pecó Lucifer? ¿Por qué pecó Adán? Y ¿por qué no todos se salvan? Y eso sí, los libros de teología hablaban mucho de eso, son los que eran bien. Y todo esto lo vamos a cubrir eventualmente, pero quería hablar bien rapidito por qué Dios permite el pecado. Pues
podemos decir, bueno, obviamente Dios permite el pecado porque podemos decir Dios lo quiere o porque eso glorifica a Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué, si eso glorifica a Dios, por qué entonces yo soy culpable del pecado? Romanos 3:7 dice, pero si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Okay? Todas estas son preguntas que de verdad no tienen una contestación, o tienen una contestación, pero no podemos de verdad entenderla a su cabalidad. Y básicamente hay dos contestaciones a eso. Yo voy a seguir hasta que se terminen los 10 minutos y ahí entonces terminamos, porque esto podemos, de por sí puede ser una clase entera de 2 horas. Así que una de las... ¿Por qué Dios permite el pecado? Bueno, número uno, puedo decir que el pecado es consecuencia inevitable de la creación de seres que son agentes morales. O sea, Dios permitió el pecado porque tenía que haber pecado para que pudiera haber bien, pudiera haber rectitud, ¿verdad? Adán no era una persona recta, ¿okay? Era una persona inocente. Hay una diferencia entre ser inocente y ser recta, porque Adán no sabía el bien y el mal, ¿verdad? Por eso fue que hizo el árbol del bien y el mal y dijo que no comieran de la fruta. Adán experimentó el mal comiendo de la fruta y ahí experimentó por contraste lo que era el bien. Si hubiera no comido la fruta y lo hubiera resistido, entonces hubiera experimentado el bien y por contraste lo que era el mal. Pero decidió hacerlo experimentando el mal. Así que podemos decir, el pecado es una consecuencia inevitable de la creación de seres que son agentes morales, o sea que pueden hacer decisiones. Decisiones, ¿verdad? Vimos en una clase que lo que es libre es difícil definir, así que no vamos a tratar de definirlo. La otra es que es la única manera de alcanzar ciertas metas que Dios se ha propuesto, ¿okay? Y lo aseguro que ambas son ciertas y ambas son sólidas, son válidas, ¿okay? Así que después vamos a hablar un poquito más en detalle de algunas de estas cosas, pero ¿verdad? La primera es bastante obvia, de que no lo puse aquí, que el pecado es consecuencia de la creación de seres que son agentes morales. Ahí la pregunta es que parece que Dios no solamente hizo que fuera posible que pecaran. El hecho de que pecaron, uno siempre se pregunta, bueno, si algo pasó, era posible que no lo hicieran, ¿ves? O sea, y esa entra ahí en una menjurje de definiciones, porque si son situaciones únicas, el que ocurra quiere decir que tenía que ocurrir, o de verdad era algo voluntario, ¿okay? Pero así que esa es parte de que si es algo que parte tenía la voluntad de Dios en eso. Ok, entonces o sea que entonces la cosa ahí es cómo es que Dios se las arregla para que eso pase, ¿verdad? Porque si ya Jesucristo era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios sabía que eso iba a pasar. ¿Cómo Él sabía que eso iba a pasar? Okay. El problema es que cómo es que nosotros hacemos decisiones, ¿verdad? Eso es algo que habíamos hablado la otra vez, ¿verdad? Y el problema está que o lo hacemos porque es el resultado lógico de todas las fuerzas que pesan sobre nuestras decisiones, ¿verdad? Que incluye nuestra naturaleza, nuestras experiencias, nuestras creencias, ¿okay? Y en ese sentido, entonces son esas decisiones ya están predeterminadas por las condiciones previamente existentes, ¿verdad? Y es difícil entender
eso lo podemos llamar que es un punto de vista determinístico de las decisiones de nosotros, pero cómo es que algo que sea determinístico de verdad es nuestra decisión, porque entonces eso como que implica que yo tenía que hacerlo, ¿verdad? Si yo lo hice por, ¿verdad?, por estas razones, pues entonces esas razones son la culpa y como eso soy yo, ¿ves? Y la otra pregunta es, bueno, y si es al azar, ¿verdad?, que no hay ninguna razón, pues entonces cómo también algo al azar se le puede atribuir a mí porque es algo que no tiene ninguna razón, entonces tampoco yo puedo ser la razón, ¿ves? Así que esa idea de cómo nosotros decidimos cosas, ¿verdad?, esa idea del libre albedrío, pero no ni tan siquiera el libre albedrío, simplemente el albedrío, o sea, el que podamos hacer decisiones, es algo que a nosotros nos da mucha trabajo entender. Pero entonces, ¿verdad? Así que, pero que de alguna forma, ¿verdad?, como quiera, vemos, ¿verdad?, que el pecado pues parece ser una consecuencia de nuestra habilidad de poder hacer cosas también que era bueno. Entonces la segunda cosa, rapidito, es cuáles son las metas de Dios que ameritan permitir que entre el pecado al mundo. ¿Cuál puede ser la razón por la cual Dios dejó entrar el pecado al mundo? Entonces hay unos cuantos pasajes aquí, le voy a leer algunos rápido. Dice: y así que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó entre manos para su gloria. Los que no son salvos, causa que se manifieste el poder y la justicia de Dios y su ira contra el pecado, y los que son salvos son el medio del cual a través se manifiesta la misericordia de Dios. Hay unos cuantos versículos, se los puedo, no los voy a leer, pero voy a leer el último y rapidito tocar sobre él. Dice Juan 1, 12 y 13, dice: mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Okay? Así que aunque había un versículo antes que dice que Él nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Lo dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, esto también llamó; a los que llamó, esto también justificó; a los que justificó, ellos también glorificó. Hay unas consecuencias principales que están asociadas con la predestinación, y una es la adopción como hijos. Parece que hay algo en nuestra existencia como seres humanos que permite que nosotros, que tenemos el potencial de ser hijos de Dios. Los ángeles no tienen esa posición. ¿Okay? Los ángeles, ¿qué son de Dios? Criaturas de Dios. Criaturas, y son siervos de Dios. Sí, esa es la función. Sí. Nosotros somos siervos, pero también somos hijos de Dios. ¿Okay? Y para poder ser hijos de Dios, nos puso en un ambiente donde podemos experimentar el pecado y somos susceptibles al pecado, pero podemos resistirlo y vencerlo por medio del regalo de Jesucristo. ¿Okay? Los ángeles que no cayeron, los resistieron una vez y están confirmados en justicia, pero los que no cayeron están confirmados en pecado y no pueden ser salvos. Y básicamente ellos no pueden crecer a ser hijos de Dios. Nosotros existimos en como una posición intermedia entre los ángeles y los animales, básicamente, que parece ser necesaria para poder ser hijos de Dios. ¿Okay? Asociado con esta posición como hijo de Dios está lo que llamamos gloria, que también viene como resultado de
¿verdad? Esas tribulaciones. Así que y esta gloria es algo que también Dios tiene y algo que nos hace similar a Dios, ¿okay? Así que es una forma en que nosotros vamos a ser como Dios. Cuando la serpiente le habló a Eva diciendo que íbamos a ser como Dios, él ya está diciendo una media verdad. Sí, nosotros vamos a ser como Dios, pero no comiendo de la fruta, sino resistiendo la tentación de comer la fruta, ¿okay? Así que yo creo que hay estas dos razones, ¿verdad?, por la cual Dios permitió que entrara el pecado, porque hay algo, ¿verdad? Primero, que puede ser que fuera inevitable cuando Dios creó el ser humano, ¿verdad? Seres volicionales, que eso también aplica a los ángeles, pero especialmente a nosotros parece que es una parte que nos permite ser hijos de Dios, medida que resistimos el pecado, y también nos ayuda a ser como Dios a medida que nosotros, ¿verdad?, también resistimos el pecado y tenemos más y más gloria. ¿Entendieron eso? Esa parte. ¿Algunas preguntas o comentarios? Ya acabamos, así que estoy un poquito pesado. Las notas están todas allí, los videos yo los subo, ¿verdad? Pero si tienen algunas preguntas o qué piensan de lo que dijimos, ¿hace sentido? ¿Cuándo van a estar las notas disponibles? Las notas las voy a subir más pronto. El video, lo que pasa es que un video de 2 horas, subirlo a internet me toma casi 2 días. Pero las notas yo las subo pronto. Cool. Trataré de hacerlo hoy o mañana. Muy bien. ¿Preguntas? Pues también les agradezco, ¿verdad?, que ustedes vengan, y les animo a que sigan viniendo. Hay otro más que puede ser que venga de vez en cuando, pero si ustedes no vienen, yo no puedo dar la clase. Y yo aprendo mucho, ¿verdad?, con los comentarios que ustedes hagan o preguntas, y también preparando. Yo aprendo mucho, porque si no tuviera que prepararme, no. Una pregunta. Sí. Uno entiende que un no creyente, un inconverso, tenga mess up ideas, ideas torcidas, falsas. Pero como alguien como Clark, que es un teólogo, Puede llegar a unas conclusiones, a algo tan extremos, tan hallando en absurdos. Porque yo creo que dos razones. Una es que a veces estas personas se ponen a pensar tanto, ¿verdad?, aislado del mundo. Yo no sé mucho acerca de él, pero a veces esa gente en las universidades como que no tienen contacto con la realidad, ¿ve? Y cuando uno está saliendo y hablando con la gente, ¿verdad?, tiene que haber siempre algo práctico en esto, y quizás yo creo que han perdido un poquito del sentido de la parte práctica. Y segundo, que a veces hay una tendencia en que yo tengo que poder entenderlo y poder, ¿cómo se llama? Una palabra que me está viendo, que poder reconciliar estas cosas en una manera satisfactoria que yo pueda entender, pero lo que yo pienso es... Eso elimina la fe, no sé, eso bueno. Sí, porque la cosa es que eso elimina la posibilidad de que las cosas sean bien complejas, ¿ves? Si yo digo, yo tengo que poder entender las cosas, lo que uno está diciendo es que el mundo que Dios creó es más sencillo que mi cerebro. Que mi cerebro es lo más complejo que existe en el universo. Ya soy idolatría, ya yo me estoy entonces poniendo ahí un nivel de... Exacto, y eso quiere decir que yo puedo entender todo lo que Dios hace. Y la cosa es que no, o sea, mi cerebro lo creó algo más complejo todavía. Exacto. Que es Dios, y esa complejidad se va a notar, ¿verdad?, y se va a ver en el universo. Y yo lo que puedo hacer es, o sea, lo que a mí me satisface, ¿verdad?, en esto es que mientras más uno lo estudia, más uno lo entiende.
Y cuando uno entiende algo, uno entonces encuentra que hay más cosas que uno no entiende, ¿ves? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo rápido, aquí interesante. Para dos. Exacto. Nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Como seres humanos hemos estudiado todas las partículas elementales que existen, los electrones, los protones, los muones, los tauans, y los fotones y los quarks y todas esas cosas. Entonces ellos pueden hacer un chart de todas las cosas que existen, pero entonces ellos querían proyectar, entonces faltaba una partícula que se llamaba el Higgs boson. Entonces la predicción era de que que con las partículas que uno tiene, que pueden existir otras partículas, pero son básicamente copias de estas partículas con algunas, o sea que hay un orden completo, y que con las partículas que nosotros tenemos podemos predecir todas las otras partículas que van a existir. La otra era de que es un caos completo y es completamente impredecible, y eso se asociaba con una teoría de multiuniversos y otras cosas así. Entonces cada una de esas asunciones, de esos assumptions, daba un peso distinto a la predicción del Higgs boson, que es una partícula, la más pesada de las partículas elementales, que faltaba por identificarse. Ya se sabía que existía. Entonces decía, bueno, si es esto, pues va a tener un peso tal, y si es esto, va a tener un peso tal. ¿Ustedes saben cuál fue cuando salió la masa del Higgs boson? ¿Cómo salió? Totalmente diferente a lo que dijeron. Exactamente en el medio. Una paradoja. O sea, que lo dio, uno decían que era esto, otro decían que era esto, y cuando salió era exactamente, o sea, que era increíble. Una paradoja. Tenía una validez porque quedó exactamente en el medio. Y yo dije, wow, y vi un video acerca de todo eso, que es una paradoja, y eso demuestra que básicamente lo que viene después no se puede predecir de lo que está ahora. No es ni completamente caótico ni es completamente predecible, ¿ves? Y eso es lo que vemos cuando entendemos bien un aspecto de la paradoja. Lo que hace es que nos permite ver otro aspecto más fino de la paradoja, pero eso lo hace interesante, ¿verdad? Más complejo. Pero alguna gente quiere poder decir, no, ahora, ¿verdad?, es una o la otra. Y eso, ellos estaban haciendo ese error. Ahí es que se caen en el- Uno era calvinista y otro era armenianista, pero la verdad estaba en el centro. Y eso es lo que pasa con esta gente, que para tratarle, simplificarlo y entenderlo, y no ser práctico, pues, lleva eso. Bueno, los dejo ir porque si no, no vuelven. Yo entiendo, yo llegué a una conclusión. Yo no estaba cuando empezó el estudio de este libro. Yo llegué el jueves pasado y usted nos dio una introducción y ahora esto. Y pensé lo que decían los padres. Mi papá ni siquiera fue a la escuela y mi mamá tercer grado. Pero ellos decían que como ellos tenían tendencias católicas, que leían la Biblia y me ponían loco. Y yo creo que me estoy poniendo loca. Pero que pues estoy tratando, porque yo nunca pues, he estudiado de la Biblia, he estudiado. Sí, pero ahora pues, entiendo muchas, bueno, bastantes cositas, pero no mucho. Sí, no. Y recuérdese que esto es, o sea, mientras uno tiene que empezar por algún sitio, ¿ves? Exacto. Mientras más va pasando el tiempo, más uno lo va entendiendo. ¿Ves? Yo me recuerdo que me puse una vez a estudiar neurociencia y me dieron, léete este libro. Que al principio yo no lo leía y yo no entendía nada porque todos los términos eran términos que yo no sabía, ¿ves? Y entonces yo me leí el libro entero y más o menos no entendí bien. Entonces lo leí por segunda vez y ahí fue que de verdad empecé a entenderlo, porque ahora ya yo tenía un mejor concepto, Sí, unos conceptos básicos y entonces de por lo menos una idea de lo que querían decir las cosas que estaban diciendo, y entonces ahora podía entender lo que estaban diciendo, ¿ves? Así mismo es. O sea, ahora no va a entender esto, pero a medida que va entendiendo más, pues va entendiendo otras cosas más, y eventualmente, así que no se rinda. Exacto. No. Piense de todo lo que está aprendiendo, y si tiene algunas preguntas o algo, yo siempre al principio de la clase o en el medio de la clase, cuando ustedes quieran, me pueden hacer las preguntas.
en medio yo me- de la discusión entre lo que del pecado y lo que se estaba hablando, ¿verdad? Lo que Dios permite y qué sé yo. Pero entonces me llegaba a mi mente David, que era conforme al corazón de Dios, después de verdad, como dice la palabra, pero él pecó. Ujú. Él hizo muchas cosas, ¿verdad? Y entonces también nosotros, la naturaleza humana que tiende a buscar, digo yo, el pecado. Exacto. Y Dios dejó que él pecara para que él se diera cuenta que eso estaba dentro de él, para que él pudiera empezar a corregir eso. A veces el pecado está ahí, pero no lo vemos porque nunca sale. Exacto. Pues todas esas cosas, todas esas llegan a la Ajá, mente. tremendo. Y Pablo también, primero era matando cristianos y después cayó a los pies del Señor. Y exacto, y fue el apóstol más grande de todos. Exacto. Dios lo perdonó. Pues vamos a orar, Amén. ¿no? Y nos despedimos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos Gracias. gracias por poder estudiar tu palabra, estudiar los temas de tu palabra y tratar de entenderlo y poder, te pido que más que nada que esto lo podamos usar para entender las situaciones que tú nos pones y lo que debemos hacer y tener una mejor relación contigo y también ser mejores siervos tuyos y poder explicarle algunas de estas cosas a personas que lo usan para no tener una relación contigo. Pido que bendiga este ministerio y bendiga a todos los que están aquí. Nos tengan una buena noche. En nuestro pedimos. Amén. Amén. Ok. Vamos a- Este, ¿no? ¿Dónde?